Ingeniera. Muy buenas noches, apreciada audiencia, estimados colegas. Soy la ingeniera Carmen Cruz y en representación de la Junta Directiva 2019-2021 del capítulo Ingeniería Química del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, nos complacemos en presentar la conferencia Implementación y Rediseño del IPRC, optimizar el control y seguridad en tiempos de pandemia. Un tema bastante esperado y hoy está a cargo de la ingeniera Gina García Baltazar. Ella es ingeniera química colegiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrún de la Universidad Pontificia Católica del Perú, diplomada en Gerencia de la Calidad por SGS del Perú, auditor interno ISO 9001-2015 por SGS del Perú, ha sido supervisora de calidad en Productos Tissú del Perú, jefe de abastecimiento en Ecocenturi SAC, y diplomada en Sistemas Integrados de Gestión, especialización en gestión por procesos, certificaciones Scrum Foundations y Design Thinking. Es catedrática en universidades públicas y privadas, así también como asesora de tesis. Entre las universidades están la Universidad Tecnológica del Perú, en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Automotriz. Catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Escuela de Estudios Generales, como también de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática en las carreras de Administración e Ingeniería Industrial. Antes de iniciar la conferencia, quisiera brindar algunas recomendaciones. Para que puedan registrar su asistencia, encontrarán en el chat un link por el cual podrán llenar sus datos. Al término de la misma, también nos gustaría contar con el llenado de la encuesta de satisfacción y así medir el contenido y la organización del evento. La transferencia se viene transmitiendo en vivo a través de los fanpage del Colegio de Ingenieros del Perú, sede departamental de Lima, y del capítulo de Ingeniería Química-CIP. Al final se activará la opción de preguntas. Bien, entonces vamos a dar pase a la ingeniera Gina García Baltazar. Adelante, ingeniera, con su conferencia. Buenas noches, ingeniera Carmen Cruz. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú por esta invitación. Muchas gracias al ingeniero Daniel López, el presidente, y a toda la Junta Directiva. Buenas noches, estimados colegas, ingenieros. Es un gran agrado poder brindar el día de hoy esta conferencia virtual denominada Implementación y Rediseño del IPER, optimizando el control y la seguridad en tiempos de pandemia. Voy a compartir el material. Por favor, me confirma, ingeniera Cruz, si se llega a visualizar. Conforme. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un tema bastante importante para las organizaciones, para todo tipo de organizaciones e instituciones. Es importante realizar y poder desarrollar esta herramienta, como es la matriz del IPER, porque nos va a permitir poder controlar nuestros procesos, poder monitorear también la eficiencia de nuestros procesos, como también nos va a permitir controlar acerca de la seguridad, de la salud de los colaboradores, ahora más aún con mayor relevancia en este contexto de la pandemia del COVID-19. Por eso es importante y se recomienda mucho que las organizaciones rediseñen el IPER para que puedan conllevar una mejor manejo en el control de la seguridad de sus colaboradores, puedan generar también puedan desarrollar una mayor productividad en sus operaciones, los cuales van a estar siendo controladas con las medidas propiamente correctivas, medidas preventivas, que aseguren la continuidad de los procesos y evitando las paralizaciones y evitando accidentes, condiciones inseguras que puedan también no solamente dañar al colaborador, sino también al patrimonio de la organización, como también a todos los colaboradores, a los proveedores
alta gerencia, todas las partes interesadas de las organizaciones. Entonces, en esta conferencia vamos a mencionar acerca del logro que se requiere llegar a contar, y es la cual es, al finalizar la conferencia, el participante podrá reconocer sobre la matriz HIPER, sus componentes, sus procesos, los tipos de peligro, los riesgos y la importancia de aplicarlo en las organizaciones. Para ello tenemos que tener en cuenta acerca del concepto de salud. Y según la Organización Mundial de Salud, nos menciona que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente es considerar contar con salud, contar con salud, al no tener enfermedades o no tener dolencias, molestias que nos generen por parte de desequilibrios en el organismo, sino que también incluye la parte psíquica, también incluye la parte mental, también incluye la parte social. Entonces, para ello es importante que tengamos siempre enfocado este concepto, porque según ello también nosotros vamos a poder generar las garantías y el cuidado a nuestros colaboradores para que ellos también gocen de una buena salud y a su vez puedan desarrollar un mejor desempeño en las organizaciones. Vamos a ver acerca del concepto de peligro, y para ello observamos estas imágenes en las cuales nosotros podemos ver. Ingeniera García, disculpe, el Claro, audio está... Sí, ahora sí. sí, Se sí, creo que un momentito, por favor. Ya. Ujú. Ya, ahora sí, gracias. Les mencionaba acerca del peligro y observamos en estas imágenes escenarios bastante desfavorables donde podemos encontrar muchas personas que no están realizando actividades correctas, totalmente inseguras, actos inseguros que van a generar una gran probabilidad de que sean accidentes de gravedad, y en algunos casos de repente accidentes menores, leves. Sin embargo, no podemos nosotros arriesgarnos a que al realizar alguna de las funciones lo realicemos de una forma incorrecta, sin la protección debida, sin el uso de los EPPs, de los elementos de protección personal, sin las condiciones necesarias en un ambiente necesario y también bajo una supervisión. Entonces estamos viendo imágenes en donde observamos cómo colaboradores, trabajadores, por ejemplo, del sector civil, no están portando el uso de los EPPs, tampoco no está señalizado la zona donde están realizando las operaciones. Por otra parte, también en la segunda imagen observamos una persona que está siendo de base, de mesa, entre comillas, a otra persona para realizar una actividad, y esto también genera bastante descuido, bastante riesgo a que se generen los accidentes, lesiones bastante graves, y eso podemos evitarlo, ¿no? Estos actos inseguros podemos evitarlos, y como en la primera imagen que se encuentra al lado izquierdo, también personas que no están utilizando los implementos necesarios para realizar inclusive trabajos de alto riesgo, como realizar trabajos de altura, y requieren realmente tomar medidas correctivas, no han desarrollado ningún plan para realizar estas actividades, y es por eso que cuando nos referimos al peligro, es la situación o las características intrínsecas de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ya sea también a los equipos, a los procesos propiamente, y ahora tan importante como el cuidado al medio ambiente. Ante tanta contaminación, vemos mucha emisión de gases del efecto invernadero, entonces necesitamos nosotros poder preservar el medio ambiente, reducir esos gases y poder controlar para que ayude
a contrarrestar esa contaminación que daña directamente a todos los seres vivos. Hemos visto que muchos animales, hemos visto muchas aves, inclusive también animales han estado extinguidos y que luego en esta pandemia también han estado apareciendo, porque luego de tanta contaminación, de tanta contaminación generada, tanto daño que se está viendo en el planeta, pues encontramos cómo es que luego de paralizar las operaciones por esta cuarentena generada por el COVID-19, nuevamente muchas especies vuelven a reproducirse, de las cuales ya estaban en límite, ya estaban con muchas probabilidades de extinción. Entonces, es importante para ello también reconocer e identificar que los procesos que nosotros estamos desarrollando tienen que estar alineados también a la preservación del medio ambiente, del ecosistema, y a su vez desarrollando también mejor los procesos para contar con una mayor productividad. Entonces, según el Decreto Supremo 2012, que se encuentra en la Ley de Seguridad en el Perú, la Ley de Seguridad, podemos encontrar acerca de del peligro, que es la situación o característica intrínseca que puede dañar a las personas. Por otra parte, según la ISO 45000, el peligro es una fuente o situación actual o acto con potencial que puede causar daño a las personas y deteriorar su salud. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos porque nos van a determinar el enfoque que nosotros queremos realizar hacia lograr el objetivo de tener cero accidentes al realizar nuestros proyectos, diversas actividades, como también el cuidado, no solamente de los seres humanos, sino en general de los seres vivos, del medio ambiente, y también poder identificar cuáles son los peligros que las personas no pueden estar siendo afectadas, y que si no se generan planes de acción inmediatos, pues van a poder ser víctimas nuevamente de nuevas enfermedades o posiblemente nuevas pandemias. Entonces tenemos que tomar acción y salvaguardar a nuestros colaboradores, cuidando también a los demás seres vivos. Ingeniera García, el audio está, ¿no ¿Me está escucha? activando? Sí, ¿Aló? ahora sí. Ahora Sí, sí. ahí. Ya, perfecto. Ok, entonces es importante para ello reconocer e identificar los tipos de peligros. Muchas de nuestras organizaciones, cuando realizan el IPER, no tienen la clasificación clara acerca de los tipos de peligro, y es importante hacer hincapié en este punto acerca de los tipos, porque nosotros vamos a poder clasificar los peligros dependiendo de la naturaleza de ellos, dependiendo características similares al desarrollo de estos tipos de peligros, que conviene identificarlos para poder nosotros distribuir en el momento que cuando nos vamos a realizar, a diseñar nuestra matriz de hiper, pues podamos nosotros luego analizar y hacer un balance, cuáles son los tipos de peligros que mi organización, ya sea por ejemplo en una empresa minera, en una empresa de construcción, en una empresa de alimentos, denota más, tiene mayor preponderancia, qué tipo de peligro, y de la cual nosotros vamos a tomar medidas. Y esas medidas es importante considerar siempre esas medidas de acción que nos ayuden a minimizar estos peligros. En algunos casos de repente podamos eliminarlos, en otros minimizar ese peligro. Sin embargo, siempre es importante considerar la toma de acción para poder también conllevar a reducir las condiciones inseguras y por ende el mejor cuidado a nuestros colaboradores.
Entonces tenemos enfocado estos tipos de peligros, los cuales son 7, los peligros físicos, los peligros químicos, los peligros biológicos, mecánicos, psicosocial, eléctrico y ergonómico. Acerca del peligro biológico, que lo vamos a denotar, tiene ahora una relevancia. Y esta relevancia es porque, si bien antes, debido a los agentes que generaban este tipo de peligro, ya sea las bacterias, los microorganismos, animales que generan toxicidad para los seres humanos, estaba también el virus. Y en los virus ahora podemos encontrar al coronavirus como el tipo de peligro biológico que ha generado un cambio rotundo, que ha generado en el mundo la paralización de las operaciones, que ha generado la cuarentena total, la paralización del transporte vía terrestre, marina, mar, tierra, aérea, y ha generado pues que cambiemos de hábitos, ya sea desde el uso de los EPPs, el uso de trasladarnos, el uso también de sociabilizarnos, porque ahora la comunicación ahora es tanto más escrita o vía telefónica, ya no es tanto presencial, ¿no? Entonces, tenemos que identificar ante ello también cómo nosotros vamos a tomar esas medidas para cada tipo de peligro que va a conllevar características propias de las cuales vamos a tomar en cuenta para poder analizar y sobre ese análisis poder desarrollar las medidas que nos generen mayor prevención en el cuidado de la salud y continuidad de los procesos. Entonces tenemos el tipo de peligros físicos, de los cuales vamos a tener ejemplos como la energía térmica, la energía luminosa, las radiaciones, las ondas sonoras, las vibraciones, en las cuales, por ejemplo, en energías térmicas vamos a encontrar cuando van a haber riesgos a temperaturas a extremos, ya sean altas o muy bajas, radiaciones, de las cuales podemos encontrar radiaciones ionizantes, y ondas, tanto ondas sonoras como vibraciones, en las cuales también nos puedan generar este peligro físico, y al generarnos este peligro, puedan a su vez dañar a nuestro organismo si no usamos los EPPs adecuados, si no usamos los cuidados, si no tomamos en cuenta las condiciones, el medio que vamos a desarrollar nuestras funciones. Entonces es importante que consideremos acerca de esta clasificación. Por otra parte, vamos a contar también con el tipo de peligro químico. Y nosotros, por ejemplo, en las empresas tanto siderúrgicas, empresas mineras, empresas textiles, empresas de alimentos, estamos utilizando diversos productos químicos, y es importante para ello inclusive el momento del almacenamiento. En los almacenes tenemos varios tipos de almacén, tanto de productos terminados, tanto de insumos, tanto de productos semi-elaborados, y en los insumos, pues tenemos, en los almacenes de insumos, tenemos a productos químicos en donde encontramos que en algunos casos faltan mejorar las condiciones de almacenamiento, falta también mejorar el traslado. Observamos, por ejemplo, en una imagen que no es la forma correcta del transporte de algunos productos químicos o del almacenamiento, que encontramos algunos de ellos que no cuentan con un buen sellado, o en algunos casos no encuentran con un buen etiquetado que identifique qué producto es, o a su vez también encontramos en algunos productos químicos, ya sea en planta o en laboratorio, que no cuentan con su hoja de seguridad, su MSDS. ¿Qué tan importante es contar con su hoja de seguridad? Puesto que en esta hoja de seguridad contamos con una información importante de cada producto, de cada sustancia,
que nos puede permitir reconocer acerca de las medidas, en el caso de derrames propiamente, en el caso de traslado, de transporte de este producto. Entonces es importante tener también identificado para cuando hubiera alguna contingencia, pues reaccionar debidamente, tomando las acciones correctivas y también el cuidado al momento de algún derrame que genere una inhalación, ya sea, por ejemplo, en productos como en gases, en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. Si hubiera algún derrame, ¿qué medidas podemos nosotros tomar en cuenta para poder generar los primeros auxilios? A su vez, también importante cuando trasladamos algún material combustible, como también cuando tenemos los productos almacenados, es importante poder indicar la posición correcta. Hay en algunos casos que esta posición de los productos están apilados en diferentes niveles que pueden generar también desprendimiento y caídas y posibles derrames también, y eso también pueda generar unas condiciones inseguras y posibles accidentes. Entonces es importante identificar cómo están siendo almacenados, cómo están siendo transportados, si todos están siendo etiquetados, si todos están siendo identificados por los colaboradores, si se cuenta con estas hojas de seguridad. Por otra parte, tenemos a los peligros mecánicos, en los cuales nosotros vamos a ver ejemplos como los trabajos de alto riesgo. Para ello también es importante ahora, ante esta coyuntura, este contexto de la pandemia del COVID-19, poder contar también con los permisos, con el PETAR, con las supervisiones, y no solamente con el uso de los protectores los protectores cumpliendo las medidas de bioseguridad, ¿no? Tanto las mascarillas, mascarillas o protectores faciales, sino que a su vez también conocer acerca del proceso, las condiciones, si los colaboradores que están desarrollando tienen las capacitaciones, si estos colaboradores conocen acerca del proceso, y también inclusive sería muy importante realizar una toma de tiempo para tener la seguridad que este colaborador esté realizando el tiempo debido, es decir, un promedio de un tiempo que siempre se han estado realizando, por ejemplo, trabajos de altura, ya sea limpieza, por ejemplo, de algunas edificaciones, o en caso de algunos cableados. Entonces, para poder monitorear el avance de esas actividades que nos generen a su vez también un control, para contar también con la efectividad de estas actividades, de estos procesos, y también salvaguardar algún accidente. Si notamos que de repente ya se está expandiendo en el desarrollo de las actividades, pues aparte de esa supervisión, poder también evaluar por qué es la demora. De repente requiere de otros insumos o otros materiales o otros EPPs, o de repente ha tenido alguna urgencia o un desgaste con algún EPP, por ejemplo con un arnés, y en ese momento pues ha generado la demora para el desarrollo de ese trabajo. Entonces, por eso es importante también poder monitorear, como también tener en cuenta acerca de los riesgos que se generan en estos trabajos de alto riesgo, como los trabajos en altura, los trabajos en caliente, los trabajos en espacios confinados. Es importante las herramientas inadecuadas. En muchos casos encontramos que nuestras organizaciones no realizan unas técnicas, ya sean técnicas para poder ordenar, limpiar, clasificar, lo que vamos a ver más adelante en las 5 S, que es una técnica que nos va a permitir no solamente tener un orden y control
limpieza en nuestros ambientes y en diversos proyectos también. Por ejemplo, si mencionamos al sector civil, entonces es importante aplicarlo para que esto conlleve también a optimizar los tiempos, reducir desperdicios en demoras, ya sea en buscar herramientas adecuadas o inclusive realizar también diversas funciones con mayor confianza y garantía de que nos estamos realizando correctamente y que no vamos a contar con algún accidente, por ejemplo, algún corte, si es que esta herramienta lo encontramos con alguna falla. Entonces, por eso es importante que al realizar previamente nuestras actividades, pues tengamos que revisar, ya sea con un checklist, para poder ordenar los materiales que vamos a utilizar para cada una de nuestras funciones, como también para poderlo documentar si en el caso de que en alguna de estas herramientas ya estuvieran con alguna avería, por ejemplo, o alguno de los equipos o maquinarias presentara alguna anomalía, alguna falla, pues se pueda comunicar y esto que con y esto pueda generar a su vez una mejora, ya sea en un plan de mantenimiento en el cual no solamente genere mantenimientos correctivos, sino también se puedan desarrollar mantenimientos preventivos. Es importante siempre prevenir antes que se generen los accidentes, prevenir antes que se paralicen las operaciones, y es por eso importante identificar cada procedimiento de nuestras funciones, tener listo ya sea los instructivos para que también mediante charlas o capacitaciones a nuestros colaboradores, pues sigan intensificando acerca de las funciones con el uso de los equipos y si en alguno de los casos son equipos nuevos, pues reciban la capacitación para que puedan seguir desarrollando correctamente la manipulación de estas maquinarias y su correcto funcionamiento. Entonces, vemos también que en el caso de los tipos de peligros mecánicos, encontramos también superficies inadecuadas como ejemplo, y es importante para ello también tener una señalización, un análisis, un estudio, cuando nosotros vamos a empezar, ya sea un proyecto, por ejemplo, un proyecto civil, o vamos a realizar alguna operación en campo, y tengamos que evaluar primero las condiciones, las superficies, cómo se encuentran, si encontramos que estas superficies hay muchos elementos o muchos de repente contaminantes, o son superficies resbaladizas, requerimos también señalización, como también necesitamos previamente analizar si en esa superficie podemos realizar correctamente o requerimos de algún recurso adicional, de alguna maquinaria, por ejemplo, que nos ayude, nos facilite para que las superficies estén en mejor estado y poder desarrollar las actividades. Entonces, vamos a ver también el otro tipo de peligro, el tipo de peligro biológico. Este tipo de peligro biológico bastante importante ahora en este contexto del COVID-19, porque encontramos directamente al agente biológico como el virus, ¿no? El virus del COVID-19, que ya 2 años, más de 2 años, ha generado un rotundo cambio lamentable, muchas pérdidas, muchos daños a las personas, muchos daños a nivel psicológico, familiar, muchos daños en las organizaciones, muchos daños en la productividad, en la rentabilidad de las organizaciones, en las paralizaciones, muchos daños, y esto también es importante destacar porque nosotros tenemos que ahora, al reactivar próximamente las operaciones, pues tengamos que
continuarlas, pero con un cambio que nos ayude a contar con un mayor cuidado, identificando también acerca de los contagios que se han generado, que si bien han reducido o ahora se cuentan con las vacunaciones, pues tenemos que intensificar aún más el cuidado, la propagación de la extensión de la cadena de contagio, y esto es importante porque nos va a beneficiar también en la salud de los colaboradores y también en la confianza nuevamente de los clientes al cumplir con todas las normativas, con todos los controles de saneamiento en el desarrollo de nuestros productos o también en el desarrollo de un servicio. Y es importante por ello también desarrollar medidas de control, que posteriormente también vamos a realizar medidas preventivas, las cuales podremos estandarizarlas si al evaluar en un tiempo han generado una efectividad para los procesos, y por ello sigamos estandarizando estas medidas que nos van a ayudar a un mayor control de la pandemia. A su vez, en el caso del tipo biológico, también encontramos otros agentes como bacterias, hongos, parásitos o exposición de insectos. Otro tipo de peligro también se encuentran son los eléctricos, en los cuales vamos a encontrar ejemplos como tomacorrientes sobrecargados. En muchas oficinas hemos encontrado que también hay tomacorrientes que no se encuentran con las canaletas separadas, que hay un desorden entre varios cables de luz, y esto también puede generar un riesgo tanto para los colaboradores que se encuentran en el área como para toda la organización, ¿no? Es importante tener un orden en todas las áreas, y si identificamos como este tipo de peligro eléctrico y encontramos oficinas en donde sí se están generando este desorden, pues tomemos acción para poder generar una mayor seguridad. Por otra parte, tenemos también tableros eléctricos en mal estado o conexiones clandestinas. Es importante eso poder también tener en cuenta para también formalizar las conexiones para que no se genere. Por otra parte, también tomacorrientes sobrecargados. Vamos a tener tipos de peligros como los tipos de peligros ergonómicos. Y ahora esto es importante porque ante este contexto del COVID, muchos de las personas, y inclusive ahora de esta manera, realizando también la conferencia de forma virtual, de forma remota, muchos también estamos muchas horas sentados ante un monitor, ante una laptop, un equipo. Entonces también deben realizar algunas técnicas como ya sea pausas activas, actividades deportivas, porque se puede también contar con un cierto riesgo en las posturas de trabajo inadecuadas o también con un transporte inadecuado. Por ejemplo, observamos en la primera imagen. Entonces, esta postura inadecuada nos va a generar posteriormente otras anomalías que también nos genera este peligro ergonómico. Por otra parte, cuando se realizan los trabajos de alto riesgo en espacios confinados, por ejemplo, es importante que si bien no hay de repente las condiciones necesarias con respecto a la ventilación o a la iluminación para realizar estos espacios, sin embargo, se cuentan con ciertos materiales, instrumentos, en algunos casos linternas, que nos puedan facilitar que al realizar estas funciones podamos contar con la iluminación necesaria y que eso no nos dañe también la visión y nos genere próximamente también una enfermedad ocupacional. Entonces tenemos que también conllevar qué riesgos estamos
qué riesgos estamos siendo expuestos, dependiendo de las funciones, dependiendo de los procesos de nuestras organizaciones. Otro tipo de peligro es el peligro psicosocial. Y ahora también es bastante relevante, inclusive antes de la pandemia, antes del COVID-19, puesto que encontrábamos con bastante extensión, con bastante relevancia, muchos de los colaboradores que presentaban estrés en algunos casos por la presión del trabajo, en otros casos por las jornadas amplias, muy largas, por otro lado también porque cuentan con una baja inteligencia emocional, y esto también conlleva al control de nuestras emociones. Ahora, ante esta coyuntura, es aún más necesario, y es cuando inclusive las personas están en un estado de mayor sensibilidad, ¿no? Y eso es comprensible. Sin embargo, también tenemos que tener un control de las emociones para conllevar también las diversas situaciones, las diversas realidades que se puedan presentar, retos, en algunos casos retos desafiantes, y esto conlleve también a seguir continuando, seguir avanzando, ya sean diversos proyectos, como seguir también continuando en la organización. Y por ello también es importante que desde los ingenieros, desde toda la plana directiva, la alta gerencia, como todos los colaboradores, siempre puedan fomentar el apoyo, y ahora con esta coyuntura donde se requiere aún más este apoyo psicológico, un apoyo social, que pueda brindar al colaborador mayor confianza, una mayor motivación para el trabajo. Es importante ello porque ante este contexto, muchos de los colaboradores se sienten más estresados, se sienten más desanimados, baja su productividad, y por ello también muchas de las organizaciones multinacionales, muchas de las organizaciones, ya sea como empresas como Google, Facebook, Toyota, Amazon, pues buscan que el colaborador pueda desarrollar aún más la inteligencia emocional, pueda vencer sus miedos, pueda tener el apoyo de la misma organización, de la empresa, que tenga esa confianza, para que a su vez pueda seguir avanzando a pesar de la coyuntura, a pesar de la crisis que se está desarrollando, y pueda ser también más productivo para la organización, pueda seguir desarrollando mejoras. Entonces es importante también este tipo de peligro psicosocial que en este contexto de la pandemia se ha visto bastante afectado. Se está viendo inclusive, se están haciendo análisis, estudios que post pandemia, muchas de las personas también podrían sufrir de alguna enfermedad, más aún el tema del estrés, por estar también encerrados, por estar con la cuarentena o por estar con esta incertidumbre, ¿no? Entonces es importante también poder realizar técnicas, poder conllevar esa situación mediante meditaciones, mediante también la valorización, mediante la valorización de poder continuar, a pesar que en el contexto, a pesar de la crisis, pues nos pueda generar emociones negativas, pero esas emociones también tenemos que nosotros canalizarlas por adquirir más emociones positivas, optimistas, que nos ayudan a seguir avanzando. Entonces es importante también para los colaboradores poder impartir esa motivación que ayude a que este colaborador avance, no se estanque,
Entonces vamos a ver ahora acerca del riesgo, que tiene mucha asociación con el peligro, y según el Decreto Supremo 005, el Decreto Supremo 005 de la Ley de Seguridad, nos menciona que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos, materiales, al medio ambiente. Entonces, es la probabilidad que ese peligro se materialice, ¿no? Hemos visto los 7 tipos de peligros, cada uno con diversas características, y en las cuales ellos se pueden generar. Hay una probabilidad que vamos a verlo posteriormente, puede ser alta, puede ser leve, y vamos a encontrar lo que es el riesgo. Por otra parte, según la norma ISO 45000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre, un efecto de la desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Y un ejemplo acerca del peligro y el riesgo, por ejemplo, cuando teníamos el peligro, con ejemplo de la radiación ionizante. Entonces, esto va a generar también un daño, ya sea al penetrar, por ejemplo, en la piel, en contacto con el ser humano, al penetrar en la materia, dañando propiamente a los colaboradores. El riesgo sería la probabilidad, sería la exposición del trabajador a las radiaciones ionizantes. Va a depender el tiempo de exposición, el nivel de exposición y también el grado, y según ello vamos a poder determinar si el riesgo ha sido alto, ha sido bajo, ha sido menor, ha sido moderado. Entonces vamos a mencionar acerca del IPER, que estoy seguro que muchos lo conocen y de los cuales es importante desarrollar y rediseñar ahora en este contexto, y aplicarlo no solamente a algunas de las directivas de la organización, sino que el IPER tiene que conocerlo todos los colaboradores, que tiene que ser visible, tiene que ser colocado en un lugar visible de la organización, que cada colaborador identifique rápidamente qué medida de control, qué medida de contingencia va a realizar al desarrollarse un riesgo de un peligro, y poder aplicarlo para minorar ese peligro. Entonces, es importante por eso desarrollar esta matriz, y el IPER es un concepto, un nombre acrónico, que en donde nos menciona que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control de las medidas. Por favor, mucha atención en esta parte acerca del proceso del IPER. Y aquí en este flujo se ha resumido toda la trayectoria para el rediseño, para la implementación, que si en algunos casos, en algunas organizaciones, de repente, de diversos sectores en el país, de repente alimentos, sectores, por ejemplo, textiles o algunas instituciones, de repente no lo han desarrollado correctamente, o considerando todos los componentes, ¿no? A veces encontramos IPERs de varias instituciones o organizaciones, de repente no considerando todos los componentes, y es importante reconocer los tipos, reconocer el riesgo, poder evaluar con los valores que nos permitan a su vez diferenciar qué riesgo es necesario tomar acción, que es con mayor urgencia, con otro que de repente, si bien es moderado, puede continuar con las medidas que ya se desarrollaban, o si es algo urgente, tomar otras medidas que conlleven un cambio total, una reingeniería en el proceso, aplicar una mayor supervisión, y eso que conlleve a poder reducir los accidentes, y esto
nos asegure también la salud en los colaboradores, en los stakeholders, ¿no? En todas las partes interesadas de la organización. Entonces empezamos este proceso del IPER formando un equipo multidisciplinario. Y es importante generar esa sinergia entre varios colaboradores de diversas áreas, no solamente en nuestra área, de repente área de logística, también puede estar mucho asociada con otros clientes internos, como también toda la cadena de producción, logística, puede estar también con el área propiamente de calidad, de producción, y a su vez el área de ventas. Es importante poder nosotros identificar los procesos que se van a desarrollar, qué actividades se desarrollan y cuáles son los peligros, los riesgos al realizar estos procesos. Que si bien cada proceso va a ser distinto, inclusive en mismas organizaciones de un mismo corte de negocio, dependiendo la complejidad, dependiendo el tamaño, dependiendo también el lugar donde se desarrolla, dependiendo los equipos que utiliza, dependiendo los tipos de procesos que se realizan. Entonces es importante poder identificarlo. Cuando formamos este equipo multidisciplinario nos ayuda para también pueda aportar con diferentes enfoques de donde podamos encontrar acerca de los posibles riesgos, identificando los diversos tipos de peligros y haciendo primero un consenso de cuáles han sido las medidas que se han desarrollado en la actualidad y si las cuales también han tenido una eficacia o tenemos que desarrollar un cambio en estas medidas para poder controlar y optimizar nuestros procesos. Posteriormente, vamos a recolectar información y vamos a planear acerca del IPER. Al recolectar esta información, vamos a mapear los procesos, vamos a poder conocer acerca de cuáles son las actividades propiamente, cuál es el equipo humano, el recurso humano que está desarrollando esas actividades, inclusive los turnos, los equipos, las condiciones de trabajo, toda la información, inclusive si hubieran reportes de casos de accidentes, cómo se han desarrollado, qué medidas han tomado. Entonces es importante recabar toda esa información para que cuando rediseñemos nuestro IPER, pues conlleve todo y esté generando solución a la problemática anterior que se haya visto afectada por diversos accidentes o anomalías por falta de un control. Por otra parte, tenemos la revisión física, identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Esta tercera etapa se desarrolla en situ, en donde se van a poder listar los diversos peligros dependiendo cada proceso, dependiendo el área que vamos a hacer el análisis. Si bien podemos realizar el IPER para toda la organización, podemos también empezar desde un área de trabajo y luego ya en conjunto, globalmente, para las demás áreas, las demás direcciones o departamentos. Posteriormente, revisar los procedimientos de trabajo, los procedimientos actuales. ¿Cuáles son? En algunos casos encontramos procesos que no se están desarrollando, sin embargo, siguen en los manuales, siguen como si se estuviera desarrollando, no han sido actualizados. Y es importante inclusive si en algunos casos algunas organizaciones han comprado líneas o nuevos equipos o se ha extendido también la organización, entonces es importante que conlleve también acerca de estos procesos y que todo tiene que estar documentado. Ahora, no es necesario que toda la información
esté en forma física. Si bien antes contábamos de forma manual, ya sea con información escrita, ahora tenemos ya sea de forma digital esa información, y nos ayuda también para poder reducir costos, inclusive, y tener a su vez esa información que puede ser observada por diversas áreas. Entonces es importante que podamos también utilizar para el diseño del hiper la tecnología, aplicándolo no solamente en diversos equipos electrónicos al desarrollo para realizar esta matriz. Tenemos entonces el cuarto paso, revisar estos procedimientos de trabajo. Luego el quinto paso, la quinta etapa del proceso del hiper, es evaluar y revisar cuáles han sido los controles, cuáles han sido las barreras que nos han generado de repente en algunos casos accidentes, a pesar que han habido medidas de control. Sin embargo, de repente esas medidas no han sido lo suficiente o han tenido que ser orientadas más al contexto de esos procesos, al contexto de las operaciones que se desarrollaban, y de repente no a las operaciones que antes en el manual estaban diseñadas. Sin embargo, en la actualidad pues son otros los procesos. Entonces, por eso también es importante que este hiper siempre esté siendo revisado. El sexto paso sería calcular el nivel de riesgo, evaluar la probabilidad y la severidad. Y esa parte más es la parte operativa, ya cuando hemos obtenido los valores tanto de la probabilidad y severidad, para reconocer cuáles son de los riesgos, los niveles de riesgo más altos que encontramos en nuestros procesos, en nuestra área o en toda la organización, y de los cuales nosotros tenemos que tomar la acción inmediata de realizar esas medidas que nos generen reducir ese nivel de riesgo. Si encontramos un nivel de riesgo muy alto, que lo estamos denotando con color rojo, extremo, de urgencia para tomar una medida, pues tenemos que tomar que esa medida, luego de un tiempo que vamos a evaluar, si fue una medida, una solución efectiva, pues posteriormente evaluaremos nuevamente el nivel de riesgo. Si este nivel de riesgo ha reducido a su vez su valoración, pues habremos logrado reducir, y con esta medida correctiva, esa medida de control, y posteriormente también, ya por ejemplo, en un tiempo, en un corto, mediano plazo, pues nuevamente evaluemos el nivel de riesgo y podamos considerar si esa medida tuvo éxito para reducir ese nivel de riesgo alto, y lo podamos inclusive estandarizar para otras áreas que generan o desarrollan los mismos procesos. Entonces, luego decíamos en el nivel 7, generamos las medidas de control y evaluamos la efectividad. En el nivel 8 se transcurre un tiempo y luego se vuelve a calcular el nivel de riesgo con las medidas que se han generado, medidas de control, y posteriormente ya esas medidas pueden ser medidas preventivas, ¿no? Para que posteriores periodos ya se pueda también desarrollar como acción preventiva y ya no acción correctiva. Vamos a ver entonces acerca de estos componentes para desarrollar esta matriz del hiper, como son el nivel de exposición. Y este nivel de exposición es una medida en la cual el tiempo, la frecuencia en la que se va a dar la exposición al riesgo, vamos a encontrar 4 tipos de niveles de exposición: esporádica, en las cuales se van a dar de forma irregular, es muy poca la frecuencia, una vez al año, con un grado de nivel 1 por la poca frecuencia. El segundo tipo de nivel ocasional, con el grado de nivel 2, en el cual se va a desarrollar 5 veces al año. Entonces ahí ya vemos una
una frecuencia que va creciendo acerca de la exposición de ese riesgo. Luego vamos a ver también un tercer nivel de exposición acerca del frecuente, con un grado de nivel de exposición 3, en el cual ya observamos que se está dando reiteradas veces, varias veces al día, varias veces, una vez al día, ¿no? Ha ido creciendo del ocasional que se generaba 5 veces al año, pues ahora se está desarrollando una vez al día. Y posteriormente vamos a tener un nivel de exposición alto, en el cual es la continua, con el grado de nivel de exposición 4, en donde siempre se están generando varias veces por cada jornada, no solamente por día, sino por cada jornada, ya que en muchas organizaciones tenemos, por ejemplo, 3 jornadas diarias, ¿no? Entonces, ahí, si tuviéramos un nivel de exposición al riesgo de valor 4, vamos a tomar también en cuenta acerca del otro elemento para poder evaluar el grado, y según ello también, cuando luego tengamos el valor del nivel de riesgo, tomamos la acción urgente, la medida correctiva que nos ayude a disminuir ese valor alto que nos ha generado el nivel de riesgo, que a su vez ha sido también producido por otros componentes como nivel de probabilidad. Ahora vamos a ver, antes de explicar acerca del nivel de riesgo, el nivel de control. Y ese nivel de control es la magnitud para implementar los medios propiamente de control para los factores de riesgo, en los cuales también se cuentan con 4 niveles de control. El primero es un aceptable, con un grado de nivel 0, en donde podemos encontrar que no hay anomalías, no hay peligros. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es que podamos conllevar nuestros procesos con la menor cantidad de peligros, y de los cuales, si de repente en algunos casos por la misma naturaleza o características de realizar algunas funciones, algunas actividades, pues se requiere, si de algún peligro, se tiene que siempre generar un peligro, entonces que sean los menores, y podamos también generar esas medidas de control que nos ayuden también a amortiguar, a poder controlar esos peligros que no solamente dañan al ser humano, dañan a los materiales, a todo patrimonio de la organización, a los clientes, a los proveedores, a todos los stakeholders que están alrededor de la organización, que son las partes interesadas. Entonces, acerca de este tipo de nivel de control, vamos a ver también el segundo tipo, que es el mejorable, en donde ya encontramos un peligro de menor importancia, pero ya con un grado 2, porque ya estamos presentando, ya estamos encontrando. Por otra parte, cuando tenemos un nivel de control deficiente, encontramos un grado de nivel 6. Y aquí en este punto, en este tipo de nivel de control, ya es necesario también tomar acción, porque ya hay un peligro significativo. Es un peligro ya que requiere ya atención para tomar una medida. Por otra parte, cuando ya pasamos y contamos con un nivel de control muy deficiente, y el grado de nivel de control es alto, el más alto, el de 10, entonces el peligro es muy significativo, de mucha gravedad. Entonces tenemos que tomar acción. Y cuando vamos a desarrollar y encontrar el valor de la probabilidad, este valor de la probabilidad pues va a ser el producto, tanto el nivel de exposición del riesgo como el nivel de control. Y ese producto, ese valor, va a ser el nivel de probabilidad, el grado de posibilidad que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. Estas consecuencias puedan generar daños. Entonces vamos a encontrar también, según los valores de estos niveles de probabilidad, cuál es la situación, cuál es el contexto. Por ejemplo, tenemos valores entre 2 y 4, vamos a encontrar un nivel de probabilidad con una situación mejorable. Sin embargo, cuando tenemos un nivel de probabilidad entre valores entre 6 y 8, ya es una situación deficiente.
Y por otra parte, cuando ya tenemos un nivel de probabilidad que sigue creciendo a valores de 10 y 20, vamos a tener una situación deficiente y ahí se va a requerir con mayor también urgencia tomar acciones. Y ya cuando tengamos un nivel de probabilidad muy alta, entre 24 y 40, pues ahí encontramos una situación deficiente con exposición continua. Entonces necesitamos tomar acciones con urgencia, cambios para poder controlar y evitar los posibles accidentes que se puedan generar. Por otra parte, tenemos también como otro componente para determinar el nivel de riesgo, la severidad, la cual va a ser el nivel de lesión o daño posible ante un peligro, ¿no? Ante los diversos peligros, ante los 7 peligros que ya hemos visto, y esta severidad vamos a poder también a su vez contar con la magnitud, con la consecuencia que ha generado la gravedad de los daños, de las lesiones. A su vez también la severidad va a contar con diversos niveles. Si tenemos valores como el valor de nivel de severidad igual a 10, pues va a ser una severidad menor, en donde las lesiones también van a ser pequeñas, los daños van a ser daños para los materiales, van a ser posibles de reparar. En el caso de una severidad grave, con un valor de nivel de severidad de 25, por ejemplo, entonces ya van a haber lesiones con incapacidad. Por otra parte, cuando el nivel de severidad sea de valor de 60, por ejemplo, ya las lesiones son graves. Y el último nivel, el mayor, más crítico, catastrófico, mortal, cuando el nivel de severidad pues sea de valor 100. Ya no solamente han generado lesiones a los colaboradores, sino inclusive han habido pues muertes, ha sido bastante el daño. En el caso de los materiales ha habido una destrucción total del sistema. Entonces, ¿cómo hallamos el nivel de riesgo que va a ser el valor que nos determine tomar medidas de control y en el cual nosotros vamos a poder identificar en nuestra matriz del Lipper cuáles de nuestros procesos encontramos, qué peligros encontramos, qué riesgos, y de esos riesgos cuáles presentan un nivel propiamente mayor y en el cual, dependiendo de ese valor, vamos a tomar acciones. Y esas acciones van a diferenciarse dependiendo el grado, dependiendo la gravedad. Entonces vamos a tener un nivel de riesgo que se puede determinar, se puede calcular con el nivel de probabilidad que acabamos de ver, el nivel de severidad, ese producto de ambos valores, calculamos el nivel de riesgo. Entonces, para el nivel de riesgo, nos ayuda a representar, a simbolizar en nuestra matriz hiper, porque es como un semáforo también. Nos ayuda a poder monitorear acerca de cuáles son esos riesgos que están generando un nivel de riesgo alto. Por ejemplo, en el caso del nivel de riesgo 1, en este caso el valor va a ser el máximo de 4.000 a 600, lo que va a significar una situación crítica con una intervención urgente. Si bien de repente se desarrollaban medidas de control para este nivel de riesgo, para este tipo de riesgo, pues tenemos que cambiar esas medidas porque no han sido efectivas y han generado una criticidad alta. Entonces nosotros lo vamos a representar en nuestra matriz hiper por el color rojo. Y cuando nosotros identifiquemos, cuando estemos en planta, estemos en nuestra organización, los diversos colaboradores y puedan observar el hiper y digan que para este proceso, para esta área que realiza diversas actividades, pues encontramos con un hiper que tiene muchas coloraciones en el nivel de riesgo rojo, pues es un nivel bastante crítico en el cual tenemos que siempre estar pendientes de qué medidas
de control se están desarrollando y qué medidas nosotros tenemos que tener en cuenta para aplicarlas si se diera en el contexto la emergencia, porque está siendo alto ese nivel de riesgo. Por eso es que cuando explicamos acerca del proceso, lo que tenemos que buscar siempre, generar, es que estos niveles de riesgo, de los cuales que son en rojo, los más críticos, pues bajen de este valor, sean representados por un nivel de riesgo moderado, en el cual se pueda mejorar y si es posible, de repente un nivel de riesgo amarillo, con un valor de nivel de riesgo de 120 a 40, o en lo mejor de los casos, mantener las medidas de control existentes, con un nivel de riesgo 20 y un color para ese nivel de riesgo de verde. Cuando observemos que en todos nuestros procesos el nivel de riesgo es de color verde, pues tendremos que todas las medidas de control se están realizando efectivamente, correctamente, se están aminorando, disminuyendo el posible riesgo, entonces estamos desarrollando correctamente y se está generando mayor seguridad al desarrollar nuestras funciones. Sin embargo, cuando vemos en algunos casos que de repente también por la naturaleza, dependiendo de las funciones, en algunos casos de repente por los trabajos de alto riesgo, por ejemplo, en donde sí hay una mayor exposición de esos riesgos y nos generan valores altos en el nivel de probabilidad, entonces, ante ello, sin embargo, vamos a tener en niveles de riesgos coloraciones rojas, es decir, valoraciones altas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta qué medidas de control estamos desarrollando, conocer esas medidas, tener en cuenta y siempre estar evaluando para que en un corto plazo podamos inclusive desarrollar una mejora que nos permita reducir ese nivel de riesgo alto. Tenemos entonces el otro nivel de riesgo de 500 a 150, en el cual se puede corregir y aplicar medidas de control, pero también es necesario realizarlo. De repente no urgente como el nivel crítico, pero sí es importante realizarlo a la brevedad. Luego tenemos el otro valor de riesgo de 120 a 40, como se mencionó, donde se puede mejorar y es el de coloración amarilla, y el nivel de riesgo, denotado como un valor de 20, podemos mantener las medidas de control y es el nivel de riesgo más aceptable. Por otra parte, cuando estamos desarrollando la matriz de Hiper, vamos a tener en cuenta acerca de las medidas de control, las cuales también tienen que ser propicias según el tipo de peligro, según los riesgos, según el nivel de riesgo, ¿no? Es importante acerca de las valoraciones, como se mencionó hace un momento, puesto que esto nos va a permitir identificar si el nivel de riesgo es alto, es crítico, para lo cual vamos a tomar otras medidas diferentes a las medidas de nivel de riesgo, por ejemplo, en el caso que sea del nivel de riesgo 3 de 120 a 40, y vamos a encontrar medidas de control para los niveles medidas de control, por ejemplo, aplicando controles de ingeniería, eliminando los riesgos, señalizando y controlando y desarrollando controles, a su vez aplicando también el uso correcto de los CPPs. Y en esa imagen podemos observar acerca de un formato de hiper. Es importante poder diseñar poder diseñar esta matriz considerando todos los componentes que nos ayuden, nos permitan poder visualizar la situación y poder optimizar con ello nuestros procesos, que a su vez también nuestro colaborador tenga identificado las acciones que tenga que realizar, las medidas de control ante los riesgos, ante las contingencias. Entonces empezamos cuando
primero identificamos acerca de la empresa, quién ha elaborado esta matriz, quién lo ha aprobado, la fecha que se desarrolló. Esto es importante porque si bien puede variar nuestro hiper, por ejemplo, antes del 2020, en el 2019, pues teníamos nosotros un hiper que luego ha tenido que variar en este contexto del COVID-19, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de repente nuestra anterior versión es del 2019 o de repente del 2018, sin embargo ahora tenemos que rediseñar, y si ahora ya lo hemos rediseñado, pues tenemos que considerar todos estos componentes que nos ayudan a poder identificar y a tomar acción de forma correcta y oportuna ante los posibles peligros, los posibles accidentes que se pudieran desarrollar. Entonces, para esta matriz tenemos el ítem en donde vamos a ordenar, dependiendo, por ejemplo, el área, si estamos en toda una organización, el área que va a ser analizada, el área, la dirección, el departamento, y dentro de esta área también vamos a encontrar varios procesos, y de estos procesos también vamos a ver, dependiendo de este proceso productivo, si estamos en una empresa textil, por ejemplo, en una empresa textil, en el proceso de corte, o en el proceso de sellado, o en el proceso de empaque, qué tipos de peligros pues, puede contar al desarrollar estos procesos enfocados a estos 7 tipos de peligros, y a su vez a diversos ejemplos de peligros y los riesgos que se pueden generar y las medidas de control existentes. Por eso en el flujo del hiper, uno de los pasos era conocer esas medidas de control existentes, ¿no? De las cuales siempre nosotros tenemos que renovar, hacer algunos cambios que nos ayuden a tener un mayor control. Y esto se aplica también a desarrollar una mejora constante en nuestras organizaciones con el objetivo de poder preservar el cuidado y salvaguardar la salud de los colaboradores. Por otra parte, también contamos con en esta matriz acerca de la valoración de la probabilidad, el nivel de severidad, y por ende calculamos el nivel de riesgo. Posteriormente, vamos a desarrollar las medidas de control que vamos a implementar, y esto también dependiendo el nivel de riesgo. Nosotros cuando ya tengamos, por ejemplo, mapeado acerca de los procesos de nuestra área, de repente tengamos 5, o en algunos casos de repente 7 procesos en nuestra área, entonces vamos a identificar cuáles de nuestros procesos tienen niveles de riesgo más altos, según la valorización, los colores que nos puedan también a su vez representar la gravedad, en el caso del nivel de riesgo, la criticidad, y según ello también las medidas que se van a adoptar pues serán diferentes dependiendo el grado del nivel de riesgo. Si presenta un grado alto, por ejemplo rojo, un color verde, y a su vez en estas medidas de control pues vamos a poder también desarrollar medidas de control con respecto a ingeniería, al uso de los EPPs, al abastecimiento, al cambio, entre otras medidas de control, como también luego, cuando ya hayamos desarrollado estas medidas y en un corto tiempo, vamos a nuevamente evaluar si estas medidas fueron las medidas eficientes, eficaces para poder reducir el nivel de riesgo, y nuevamente calculamos la probabilidad, la severidad y obtenemos el valor del nivel de riesgo. Si este nivel de riesgo es el mismo, ese nivel de riesgo 2 es el mismo que el anterior, pues las medidas no han sido las suficientes para reducir ese nivel de riesgo. Entonces tenemos que aplicar otras medidas más drásticas o medidas que nos generen reducir ese nivel de riesgo o que podamos adoptar un mayor control, para la redundancia, entonces para lograr contar con un nivel de riesgo menor. Cuando tengamos un nivel de riesgo menor al anterior caso evaluado, entonces podamos tener ya esa medida de control
que ya va a ser una medida inclusive preventiva, en el caso posterior, en un mediano o largo plazo que se pueda generar. Entonces ya queda como material. Si es que en algún caso se diera también esa contingencia, pues ya conocemos qué medidas vamos a desarrollar en alguna emergencia. Entonces es importante considerar estos componentes de esa matriz hiper, de los cuales no necesariamente lo podemos realizar en forma física, ahora lo podemos hacer en diversos aparatos electrónicos que nos ayuden también a un control y a una elaboración más rápida, más flexible, y también que pueda ser utilizada por muchos colaboradores y que siempre esté siendo visible para todos. Este hiper no solamente debe contarlo algunos de los colaboradores, sino todos que realizan diversos procesos tienen que conocer acerca de las medidas de control, acerca de los tipos de peligros que desarrollan en diversas áreas, en diversos procesos, desde los peligros más leves, moderados, de repente hasta el peligro ergonómico, estar sentados largas horas en el monitor, hasta un peligro físico por altas temperaturas, ¿no? O un peligro mecánico. Entonces tenemos que evaluar y según ello también desarrollar las medidas de control. Por otra parte, según este contexto del COVID, es importante también aplicar como una de las medidas, las mejoras, aplicar las 5 S, que es una técnica japonesa en la cual nos ayuda bastante en todo tipo de organización, empresa industrial, institución también ayuda porque nos va a permitir no solamente contar con un orden, con una limpieza, nos ayuda a ganar tiempo, a reducir muchos desperdicios que no generan valor en nuestros procesos, nos ayudan con respecto a la seguridad de los colaboradores. Entonces, es importante desarrollarlo y es bastante también sencillo. No requiere de mucha inversión, sino más que todo una decisión por parte de las diversas áreas, comenzando de repente por un área de trabajo, una dirección, y luego poco a poco pues toda la organización pueda desarrollar y aplicar las 5 S. En el Perú, algunas empresas lo desarrollan, no todas, sin embargo sería muy oportuno y muy conveniente que ahora en este contexto pues lo apliquen todas las organizaciones, ¿no? Entonces es importante también porque nos ayudan a formalizar. En unos casos encontramos mucho desorden, y esto en las organizaciones también genera también contaminación, afecta también al medio ambiente. Entonces cuando realizamos las 5 S, pues el beneficio se genera para todo, no solamente para la organización, para todos los stakeholders, para todas las partes interesadas, para la comunidad que está alrededor de la organización. Entonces, aplicando esta técnica de las 5 S, en la cual tiene ese nombre de 5 S porque sus letras de cada etapa son en japonés. La primera es Seiri, que vamos a seleccionar solamente las cosas que utilizamos de lo que no se utiliza o lo que no está siendo requerido en ese proceso, o de repente encontramos en algunas organizaciones equipos malogrados, o algunos de repente que no corresponden a esa área, y corresponde de repente también inclusive a devoluciones que han sido de otros clientes. Entonces requieren también generar un orden, y por eso es importante aplicar estas 5 S. Inclusive en los centros médicos también es muy oportuno aplicar las 5 S. En muchas instituciones lo hacen, sería muy beneplácito que se extendiera a todo a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, la primera S, que significa Seiri, que selecciona lo que se utiliza de lo que no se utiliza, podemos encontrar en las imágenes, como en la primera imagen del lado izquierdo está todo un desorden, y luego
En la segunda imagen pues ya vemos un cambio y eso nos permite inclusive también podernos trasladar con mayor seguridad. Si hubiera, por ejemplo, en el caso de los sismos, considerando que nuestro país es un país sísmico, pues podemos trasladarnos correctamente. Por otra parte, tenemos la segunda etapa de las 5S, que es Seito, el orden. Encontramos muchos casos en las organizaciones, en sus almacenes, desorden, en los ambientes donde deberían estar libres, en los pasadizos de los almacenes, pues encontramos muchas cargas ya sea de productos químicos o productos terminados, o muchos insumos, o muchos, como vemos aquí, muchas cajas que están interfiriendo en el pase, inclusive no solamente de los colaboradores que realizan sus funciones en el almacén, por ejemplo, inventarios, sino que están generando también que en alguna oportunidad de repente, si también se generara de repente algún sismo, alguna caída, pues un derrame, sea para todo, digamos, para todo el almacén, o pueda generarse un daño mayor. Sin embargo, ¿qué pasa si ordenamos nuestro almacén y lo mantenemos como en esta segunda imagen, en donde el colaborador puede hacer su inventario ordenadamente, sin encontrar obstáculos que impidan movilizarse, trasladarse internamente en el almacén? Otra etapa de las 5S es el seiso, o la limpieza. Encontramos en esta imagen el antes, cómo encontramos que es necesario para todo tipo de organización, para todo tipo de institución, la limpieza, y ahora haciendo relevancia en este contexto del COVID, una mayor limpieza, como también nos ayuda a inclusive poder encontrar nuestros materiales, nuestros insumos, nuestros productos, evitar también posibles caídas o tropiezos, posibles accidentes. Entonces, cuando encontramos un escenario anterior, podemos ver acciones que puedan generar accidentes, condiciones inseguras, provocadas también generadas con un acto inseguro. Posteriormente, esta cuarta S, lo que nos referimos a Seiketsu, que es el mantenimiento, de mantener las 3 S anteriores, la clasificación, el orden y la limpieza. Si termina la jornada del turno de la mañana, pues el turno de la tarde mantiene el orden, no lo desordena. Y posteriormente, en la quinta etapa y última de las 5 S, denominada Chitsuke, que es la autodisciplina. Es muy importante que todas las organizaciones nacionales desarrollen y continúen aplicando estas 5 S para generar no solamente una mayor limpieza, un orden, sino también generan una mayor productividad, generan un mejor clima laboral, un medio laboral, un ambiente laboral, que pueda también el colaborador sentirse más satisfecho, sentirse a gusto y generar también una mayor productividad. Y otras de las medidas para aplicarlas en el contexto del COVID, pues mantener y continuar con las medidas de bioseguridad, con el lavado de las manos, también no tocarse en el rostro, así estemos con la mascarilla o estemos con el protector. Muchas de las personas a veces se levantan el protector y se tocan la cara, pues no ayudó, como también no ayuda, si estamos con la mascarilla y levantamos la mascarilla, tampoco no ayuda eso, ¿no? Entonces, tenemos que continuar, es preferible usar estos elementos de protección, que si bien también tienen un porcentaje, no es un 100%, sin embargo, sí en gran parte nos ayuda, pero también nosotros seguir apoyando que si bien es un cambio a nuestros diversos hábitos, pues es una medida necesaria, así cuando realizamos también diversas funciones en las organizaciones propiamente, es una medida que tenemos que cumplir para evitar que se continúe con
la expansión del contagio o que se generen cuadros críticos en algunas personas. Entonces es importante seguir desarrollando estas medidas de bioseguridad, como también el distanciamiento. Muchas personas a veces no lo consideran necesario, sin embargo, sí es conveniente, porque no sabemos si de repente nuestros compañeros, colaboradores o las personas que están a nuestro alrededor pues son asintomáticos y lamentablemente si estamos muy cercanos a ellos pues podemos contagiarnos, o nosotros de repente que somos asintomáticos también podemos contagiar a ellos. Entonces al menos ante esta coyuntura sigamos esas medidas y ya posteriormente también tengamos la confianza de que las cosas podremos superarlas y seguir avanzando. Por otra parte, también importante es la alimentación saludable para fortalecer nuestro sistema inmunológico, como realizar también actividades deportivas, que con ello también generen, reducir el estrés, tener las emociones positivas, contar con emociones positivas como el optimismo, a pesar de esa coyuntura, pero seguir viendo oportunidades ante la crisis. Y unas recomendaciones acerca de rediseñar el IPER que contenga todos los procesos actuales, que se desarrollen medidas de control preparados para desarrollarlo en caso de riesgos, y tanto al iniciar y terminar cada actividad es necesario revisar todo el área de trabajo. Cada día puede haber cambios, ¿no? De repente algún equipo está fallando y requiere mantenimiento, o hemos encontrado que al costado de nuestra empresa pues están generando ciertas ruidos que nos generan daños también, y a su vez también tenemos que ver acerca de las actividades antes de realizarlas, actividades que se desarrollan alrededor, revisar siempre entonces nuestra área de trabajo, las condiciones inseguras y los posibles actos inseguros también que se pudieran desarrollar. Importante leer los procedimientos para las actividades. Y cuando vemos acerca de los procedimientos, también tratemos de aplicar a nuestros colaboradores que estos procedimientos o instructivos, ¿no?, los cuales ellos puedan revisar constantemente, pues estos instructivos sean lo más sencillos y prácticos y claros, porque a veces dar un procedimiento a un colaborador de muchas hojas, mucho contenido, mucha información, pues a veces ni lo terminan de leer o revisar, y cuando le damos un instructivo de 2 hojas o con una información clara y concreta, y con cierta capacitación o charla, pues permite a este colaborador que sí lo pueda aplicar correctamente y evitar posteriormente cualquier accidente. Entonces es importante, como mencionaba, colocar el IPER en cualquier lugar, en un lugar visible, ya sea en paneles murales, donde todos los colaboradores puedan observarlo, y realizar charlas y capacitaciones con el uso correcto del IPER, para también considerar las medidas que vamos a aplicar, y ellos puedan identificar estos procesos están siendo señalizados, por ejemplo, en color rojo, son urgentes, son críticos, con medidas urgentes por desarrollar para evitar cualquier posible accidente. Posteriormente también otra recomendación es reportar el estado de salud de los colaboradores, siempre importante el tema de monitoreos en este contexto del COVID-19, y conocer también los teléfonos de las brigadas de los primeros auxilios de nuestra organización, como de los bomberos en el caso que hubiera urgente accidentes, incendios, para poder también mitigarlos a la brevedad. Y bueno, termino esta conferencia mencionando en esta frase como cierre, que los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando sus integrantes confían tanto en sus compañeros como para que prevalezca el nosotros sobre el yo. Entonces siempre es importante desarrollar mayores alianzas, sinergias entre los colaboradores, entre toda la organización, no solamente los jefes, los cargos directivos, la alta gerencia, sino con todos los colaboradores, y cuando ellos puedan conocer y puedan tener esa confianza y estén motivados
porque se está generando mayores medidas de control para su seguridad, para su salud. Entonces ellos también tendrán esa confianza y ese mayor compromiso con la organización y por ende desarrollarán una mayor productividad y eso beneficiará también a la organización como a todos los que conforman. Muchas gracias, estimados colegas, por la atención. A usted, ingeniera Gina García, estamos muy agradecidos desde ya esta presentación muy didáctica y de alguna manera nos ha podido brindar con detalle algunos aspectos sobre el significado del hiper-C. Bien, quería comentarles, aprovechar que si bien es cierto, usted, ingeniera, nos ha podido dar en esta hora y media esta exposición al detalle, pero este es un tema más extenso, razón por la cual el capítulo promueve y a partir del mes de septiembre y octubre, se estará lanzando un curso taller en donde vamos a poder juntamente con la ingeniera brindar esta capacitación a los colegas. Y podría, por favor, ingeniera García, poder brindarnos un alcance sobre este curso taller que estará a cargo de usted. Sí, claro que sí, ingeniera Carmen Cruz, muchas gracias. Sí, estimados colegas, se va a desarrollar un curso durante 8 semanas acerca de la implementación y rediseño del hiper con mayores detalles, mayores alcances, donde se van a poder desarrollar también, identificar acerca de los accidentes, de las condiciones inseguras, las condiciones que nos generan riesgo en nuestra organización. Y este curso es un curso taller con el propósito de que los participantes puedan aplicarlo directamente, este rediseño del hiper, en sus organizaciones. Se van a realizar 8 talleres en los cuales van a poder desarrollar el hiper para su organización, dándose el feedback constantemente para la realización de generar un hiper que conlleve todas las medidas de control, que conlleve identificar los peligros en sus diversas áreas de su organización y lo puedan aplicar y generen a su vez una mayor seguridad para sus colaboradores. Entonces se les invita para que puedan participar de este curso que se está desarrollando con bastante entusiasmo y compromiso para que muchos de los líderes, muchos de los colegas ingenieros puedan aplicarlo y desarrollen estas mejoras que ahora se requieren en nuestras organizaciones para contar con una mayor seguridad y una mayor salud, brindando una mayor salud para nuestros colaboradores, y por ello también optimicemos los procesos que nos ayuden también a contar con una mayor productividad en nuestras organizaciones y mejoremos también todos nuestros procesos productivos al monitorear inclusive algunas anomalías que no lo habíamos identificado y que con el desarrollo de esta matriz hiper sí lo podremos desarrollar, identificar previamente, siguiendo todo ese flujo que en el día de hoy se ha mencionado de forma sucinta y que en el curso lo estaremos desarrollando a más detalle. Muchas gracias. Claro que sí, a partir del 9 de septiembre al 28 de octubre, este curso taller se va a desarrollar los días jueves de 7 a 10 de la noche. Ya a través de nuestra página web del capítulo de Ingeniería Química, www.quimicacdelima.org.pe, también pueden obtener la información o llamar al capítulo o escribir un correo. Bien, ingeniera García, bueno, hay unas dos preguntas que quería hacerle llegar. Mencionar al señor Wilman que esta grabación, que esta ponencia está siendo transmitida en vivo y queda grabada en los fanpage tanto del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima como en el del capítulo de Ingeniería Química. Así que
Ahí usted va a poder tener acceso también a esta información. Ingeniera García, la pregunta aquí, ¿quién da el visto bueno del IPRC? Ok, muchas gracias por la pregunta. Como habíamos mostrado en el formato, hay acerca de la persona que elabora este IPRC y luego quien lo aprueba. Mayormente lo que las personas, los líderes que aprueban son los jefes de seguridad. Sin embargo, cuando nosotros estamos desarrollando, elaborando inicialmente el IPER, habíamos empezado con un primer paso con la selección, la conformación del equipo multidisciplinario. Es por eso importante que varias de las áreas, ya sean representados por uno de los líderes, puedan también mencionar acerca de en cada proceso el tipo de peligro que se presenta. Y también importante, inclusive, tener conocimiento que este IPER se está aplicando para todo el proceso en diversas áreas, y cuando lo aprueba el supervisor o el jefe de seguridad, dependiendo en cada organización, también está siendo reevaluada, también está siendo aprobada por los demás líderes de las demás áreas que también están generando o están aplicando diversas funciones y que también van a utilizar el IPER, ya sea para algunas medidas de control en algún proceso que va a estar compartido, ¿no? Algunos procesos los aplicados por varias áreas. Bien, ingeniera. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo es el tiempo de implementación del IPRC? ¿En cuánto tiempo se puede implementar? Eso dependería de la complejidad de la organización. Si bien, por ejemplo, tenemos empresas de diferentes rubros y también de diferentes, digamos, dimensiones, ¿no? Hay organizaciones que tienen sedes en diferentes regiones o ciudades del país, como también de repente en otros países, en otras regiones, como también otras locaciones, como también cuando los proyectos varían, es decir, cada proyecto de 1 año, de 3 años, entonces el IPER puede variar dependiendo las operaciones que se van a realizar, que van a ser diferentes, puesto que también tienen un tiempo de caducidad, y por ende este IPER tiene que estar enfocado a esos procesos que se están desarrollando. Ahora, en algunos casos, a las organizaciones también cuando desarrollan todo el IPER para todas sus áreas, tienen que considerar también que todos los procesos que se van a tomar en cuenta, que se van a analizar, todos se van a mantener, que no va a haber de repente por ahí algún cambio, ya sea en adquisición de alguna línea productiva o de algunos equipos, que eso también tiene que actualizarse en el IPER porque va a generar de alguna manera también otras condiciones que puedan generar también otros peligros o otros riesgos y por ende también otras medidas de control. Entonces, dependiendo del volumen, dependiendo del volumen de la empresa, por ejemplo, encontramos microempresas que en el Perú más de un 70% posee de microempresas, de pymes, por los cuales entonces podríamos empezar, si es una microempresa, analizar los procesos que se desarrollan. En algunas empresas tercerizan de repente el despacho o los empaques o la entrega de sus productos o del servicio, dependiendo el tipo de organización, como también de otras instituciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad de sus procesos, también se desarrollaría el IPER. Sin embargo, es importante que este IPER sea bastante dinámico y bastante necesario del compromiso de todos los responsables, es decir, que no se extienda mucho en la elaboración. Sin embargo, previamente se tiene que hacer un análisis profundo de todos los procesos que se están desarrollando actualmente o posibles procesos que también se vayan a desarrollar y en los cuales se tenga que también monitorear las actividades, como también el recurso humano que va a estar y del cual también tenemos que considerar el uso de los EPPs. Y ahora en este contexto también, ¿no? Vamos a reactivar las organizaciones y tenemos que evaluar en los escenarios posibles, tanto escenarios
de repente extremos, en donde requiramos mayor urgencia de medidas para salvaguardar a los colaboradores, como también en otros escenarios donde no haya mucha gravedad y podamos también generar medidas también de contención. Entonces, tendríamos que evaluar dependiendo la complejidad de las organizaciones. Bien, ingeniera, acá hay una consulta, a ver, de repente esta y la siguiente. ¿Los niveles de riesgo de qué tiempo se consideran? Los niveles de riesgo se evalúan dependiendo del proyecto. Por ejemplo, si estamos en una empresa en proyectos civiles, en algunos casos los proyectos duran 2 años, 3 años, entonces en ese transcurso consideraríamos ese hiper para ese proyecto. Si estamos, por ejemplo, en una empresa de alimentos, entonces tenemos que constantemente considerar esta evaluación en un mediano plazo, es decir, primero identificando los niveles de riesgos, cuáles son los niveles de riesgo altos, si cuenta en nuestras áreas o en la organización con niveles extremos para reducir esos niveles de riesgo, y si de repente los niveles de riesgo en nuestra organización son menores, podemos estar evaluando progresivamente y que estas medidas también sean monitoreadas hasta que puedan ser también luego estandarizadas, es decir, ya no sean medidas de control correctivas, sino puedan ser inclusive medidas preventivas, en los mejores de los casos. Sin embargo, si contamos con niveles de riesgos muy altos, tenemos la urgencia por reducir este nivel de riesgo. Hemos visto, por ejemplo, el nivel de riesgo alto en el caso extremo de color rojo, tenemos que rediseñar las medidas de control que inicialmente de repente la organización lo realizaba, o si no tenía una medida de control, pues tenemos que tomar en cuenta porque es urgente y para ello tenemos que seguir haciendo un monitoreo constante. Bien, y acá hay una última pregunta. Si el proceso tiene 5 actividades, ¿es recomendable hacer el hiper uno por uno? Ok, muchas gracias por la pregunta. Así es, en realidad el hiper, como les mencionaba, estimados colegas, es necesario para todo tipo de organización e institución, ya sea desde las micro pymes o empresas medianas o empresas también transnacionales, porque nuevamente es rediseñar, hacer un análisis de todos nuestros procesos. En algunos casos han cambiado de repente las líneas productivas, y han automatizado los procesos, por ende también las funciones han cambiado, las actividades y también los riesgos, los tipos de peligros. De repente la cantidad de colaboradores ya no va a ser la misma porque ha reducido debido a que están automatizando todas las líneas de producción. Sin embargo, hay ya colaboradores que van a estar de repente desempeñando ya no de repente 8 horas, sino aún más el tiempo. Entonces tenemos que evaluar según el contexto, según los cambios que se hayan suscitado, y tenemos que considerar si hubiera una microempresa que tenga solas 5 actividades o 4 actividades, también en esas actividades tenemos que evaluar, identificar qué tipos de peligros se generan al desarrollar esas actividades, qué riesgos generan, y a su vez luego poder evaluar y contando con calcular el nivel de riesgo y las medidas de control. Para ello también tenemos que desarrollar acerca de esos monitoreos constantes. Esas medidas no son permanentes, por eso esta matriz del hiper es bastante dinámica porque tenemos que seguir evaluando, monitoreando que estas medidas de control han sido efectivas para reducir ese nivel de riesgo y que si nos mantiene de repente en unos 6 meses, un año, porque también nosotros tenemos que evaluar este contexto de la pandemia que todavía se está desarrollando en el país, en el mundo, y ahora con nuevas modificaciones, nuevas versiones en la pandemia. Entonces tenemos que seguir nosotros también rediseñando nuestro hiper, desarrollando y aplicando otras medidas que conlleven también un mayor control. Entonces, esto va a beneficiar a todo tipo de organización
porque con ello también nosotros nos va a permitir monitorear nuestros procesos y encontrar muchos tipos de desperdicios, muchos procesos que no han generado valor, que de repente generaban más pérdidas a nuestra organización, ya sea en horas hombre, en suministros de energía. Entonces ahí podemos evaluar o también podemos identificar si no se han estado dando los mantenimientos requeridos o no han sido los eficientes. Entonces a ello nos suma poder seguir monitoreando nuestros procesos y el beneficio es total para la organización, de ya sea pequeña o grande. Bien, ingeniera, muchas gracias, estimado Wilman. Ahí por correo nos gustaría que a través del correo química@citlima.org.pe pueda remitirnos su correo para contestarlo. Ya por la hora, queríamos agradecer a la ingeniera Gina García, en verdad, muchas gracias por su participación. Es un tema que da mucho por discutir y realmente los esperamos, los invitamos más bien a poder inscribirse a través del correo química@citlima.org.pe para poder participar de este curso taller de implementación y rediseño del IPRC, logrando la optimización y la seguridad en las operaciones. Ingeniera, en nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química 2019-2021, le agradecemos en verdad su participación y estaremos gustosos de vernos próximamente en el mes de septiembre con la apertura de este curso taller. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Carmen Cruz. Muchas gracias a toda la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias al ingeniero Daniel López y estimados colegas, a seguir avanzando a pesar de la coyuntura, con bastante optimismo, también para generar mayor seguridad, confianza, y esto que motive a nuestros colaboradores en las organizaciones para seguir avanzando, generando soluciones a los diversos retos que tenemos en las organizaciones, y qué mejor desarrollar las herramientas de calidad, y una de ellas es esta herramienta en la seguridad propiamente, como es la matriz del IPER, que nos genera muchos beneficios, nos genera poder ordenar, controlar nuestros procesos, y nos genera brindar una mayor seguridad y salud para nuestros colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, y quería yo aprovechar esta última, en este último tiempo, poder referirles que la próxima semana también disponemos la presencia de 2 ingenieros que nos van a acompañar en su ponencia normativa sobre el control del alcohol etílico y sus informes trimestrales, a cargo del ingeniero Neil Humán Gervasio, el día martes 17 de julio a las 7 de la noche, y gestión de seguridad e implementación de SOMA en minería, a cargo del ingeniero Remigio López Daga, el jueves 19 de agosto, a las 7 de la noche. Ambos 17 de agosto y 19 de agosto. Los esperamos contar con su participación, y de alguna manera a través del chat, si bien es cierto, al parecer no ha habido no todos han tenido este link, pueden por favor dirigir su consulta al correo química@citlima.org.pe para poder absolver cualquier duda, o en este caso también directamente trasladar la consulta a la ingeniera García. Desde ya agradecemos su participación y también les pedimos que puedan completar nuestra encuesta de satisfacción para medir la satisfacción de esta conferencia y la organización del evento. Muchas gracias con todos y muy buenas noches.